bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva lectura de tarot interactivo. En el día de hoy, como ya sabéis, los domingos normalmente quiero o hago lecturas un poquito diferentes. En este caso, y como ya os avisé durante la semana, os pregunté si queríais que hiciéramos algún tipo de interactivo también que comportara, pues eso, cuando tenemos enganches a situaciones, a personas y sentimos que no hay manera de soltar. En algunos casos puede hablar de un tiempo más o menos corto, pero para algunas personas, y lo sé también por muchas de las consultas que realizo, que pueden ser temáticas que se puedan alargar durante años. Esta lectura del día de hoy no solo la voy a enfocar para aquellos que tengáis, pues eso, en la necesidad de soltar a alguna persona y no sepáis o andéis perdido y estéis muy confusos, sino para todos aquellos que no solo tengáis esa situación, sino que también en cierta manera tengáis que dejar algo atrás, una situación, algo que os ha mantenido de alguna manera encadenados durante mucho tiempo. Así que vamos a intentar hacerlo de una manera más amplia. Recordar siempre que es importante que adaptéis también por resonancia los mensajes y todos aquellos consejos que creáis que son para vosotros. ¿De acuerdo? Voy a intentar hacer esta lectura con el mayor respeto posible, con el mayor cariño también posible, porque es una temática que sé que es complicada y que en muchos casos también es dura y a veces difícil también de llevar. Lo que vamos a ver en el día de hoy es precisamente eso. Necesitas soltar y realmente no sabes cómo, pues esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Para la lectura de hoy vamos a tener dos opciones, como siempre. Para la opción número 1 vamos a tener esta muñequita rosa. Tiene aquí, fijaros, un bolsito con un candado y tenemos este tarot tan maravilloso, muchos ya lo conocéis, lo utilizo habitualmente, es el de Artist Decoded Tarot, es un tarot Rider-Waite, pero fijaros que tiene un concepto artístico totalmente diferente. Así que este tarot es el que nos va a acompañar en la opción número 1. Y para la opción número 2 vamos a tener esta muñequita lila y la vamos a acompañar con esta baraja, es el Lorenzi Tarot, es un tarot también bastante diferente y bastante original, tiene mucho de trabajo de subconsciente y sobre todo es una temática marina, marítima, submarina, lo tiene un poquito todo. Así que estas son las dos opciones disponibles. Recordar que es una lectura colectiva y ya sabéis, chicos, que es muy difícil que pueda resonar al 100% con todos vosotros. Si realmente esta lectura consideráis que os ayuda o que os ayude una vez la hayáis visto, dejádmelo en comentarios porque así de vez en cuando también la puedo traer al canal. ¿De acuerdo? Recordaros también que para consultas personales tenéis la única vía de contacto, es la que aparece por aquí abajo, que ya sabéis que siempre aparece y durante las lecturas también, consultasoraculopsique@gmail.com. A través de ese correo electrónico contactaréis directamente conmigo para poder realizar lecturas personales, ¿de acuerdo? Así que ahora sí, tomaros vuestro tiempo, relajaros, respirar profundamente, conectar con la energía de las diferentes opciones y en cuanto tengáis vuestra decisión tomada, empezamos. Nos vemos nada, en un momentito. Hasta ahora. Bienvenido, opción número 1, si has elegido esta muñequita de color rosa. La vamos a dejar aquí para que nos acompañe durante toda la lectura. Ya sabéis que para esta lectura vamos a utilizar este tarot de Artist Decoded Tarot. Es un tarot, la verdad, es impresionante, es un Rider-Waite, así que para los que estéis trabajando con este sistema no vais a tener ningún problema, pero tiene una carga totalmente diferente. La verdad es que es un tarot bastante interesante, sobre todo para los que también hagáis lecturas intuitivas. Antes de utilizar el tarot, como ya sabéis, en el día de hoy vamos a estar viendo, pues eso, vamos a intentar tocar temas profundos. Sobre todo este interactivo va dedicado a todos aquellos que tengáis la sensación y la necesidad de soltar algo ya de forma definitiva en vuestra vida. Puede ser una persona, puede ser un familiar, puede ser una amistad, puede ser una manera de vivir, patrones también que se pueden ir repitiendo, pero que en cierta manera para vosotros ya puede ser una carga y sentís que ya es el momento del cambio. Independientemente de cuando lleguéis a este interactivo, porque el día en el que lo estoy publicando ya sabéis que tenemos un eclipse de luna bastante importante y no sé si en cierta manera por eso precisamente he tenido la necesidad de traeros este contenido en este día, pero tener en cuenta que los eclipses, y en este caso es también bastante potente, marcan momentos muy importantes
Entonces, no solo ahora, sino durante el próximo mes y los próximos 6 meses en los que se pueden dar cambios internos bastante importantes. Así que es también pues aconsejable poder tenerlo en cuenta. Vamos a empezar con un oráculo, ya sabéis, el oráculo de la Akasha, porque primero vamos a ver un poco la energía, pero la energía tanto de la situación como de vosotros. Vamos a intentar entender qué es lo que hay de base en esa sensación que podéis tener de soltar y por qué os está costando tanto. Vamos a dejar que nos den un poco una guía. Así que opción número 1, relájate, respira profundamente y vamos allá. Venga. Venga. Tenemos la carta de la perseverancia. Tenemos la carta de las dificultades, tenemos la energía del combate, tenemos la energía de la duda, tenemos la energía, disculpadme chicos, vamos a moverlas un poquitito, así, porque las quiero poner todas en línea recta. Vamos aquí y vamos a sacar una última carta. Venga, vamos allá. Muy bien, tenemos el equilibrio. Bueno, lo primero que os puedo decir, chicos, es que para muchos de vosotros esto ya lleva tiempo en vuestra vida, pero ojo, no es que hayáis llegado a este momento de eureka y que estéis pensando, wow, es que este es el momento de soltar. No, para muchos de vosotros esto ya lleváis mucho tiempo en esta evolución, intentando ya sacar de vuestra vida o definitivamente algo que os puede estar, pues eso, sintiendo o pesando como una gran carga. Fijaros que tenemos la carta de la perseverancia y las dificultades, y esto lo que me está diciendo es que en principio vuestra energía es la de querer avanzar, la de querer poner el trabajo para sacaros de alguna manera esta losa, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues aquí estamos teniendo problemas, hay dificultades, hay una sensación, y fijaros que esta carta de las dificultades que nos habla de la Orionis espinosa es muy curiosa, porque fijaros que tenemos un camino que se ve, digamos, como cerrado por un conjunto de flores. Esto lo que nos estaría diciendo es que en realidad la dificultad no es tan grande como pensamos, pero aparentemente sí que estamos viendo una barrera. Esto nos suele ocurrir muchas veces, sobre todo cuando estamos en un momento de cambio, en un momento de transición en el que pueden aflorar nuestros miedos o que las dificultades o esos problemas o estas situaciones que parecen aparecer continuamente en nuestra vida no nos permiten ver el camino hacia adelante. De todas maneras, estas cartas, y sobre todo la primera, es muy positiva porque ya me está diciendo que lleváis tiempo trabajando en este tema. Para muchos de vosotros seguramente estaréis haciendo trabajo personal, habréis hecho terapias, habéis intentado ver, pues eso, perseverar precisamente para poder superar las dificultades que os están afectando. Pero fijaros que tenemos aquí una carta que nos habla del combate, y creo que este combate no viene tan definido por vuestra energía, sino por lo que os estáis encontrando en el exterior. ¿Qué significa? Pues que quizás vosotros podéis estar poniendo trabajo, pero quizás si estamos hablando de personas involucradas en esta situación, que estéis buscando el hecho de soltar a otra persona, a amigos, situaciones ya que os pueden estar cansando, esto también lo que me estaría diciendo es que también hay una resistencia, hay una lucha o un combate externo que os está además ayudando precisamente a que tengáis más dificultades quizás de las que deberíais. Esto a vosotros os puede estar generando mucha duda, la sensación de ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Realmente este será el camino? Y al final os puede dejar en un estado pues de pausa. Digamos, fijaros, aquí tenemos la perseverancia, pero ya encontramos una barrera energética también, tanto por vuestra parte, porque quizás os pueden estar haciendo ver desde, digamos, la parte más externa o, digamos, las circunstancias que quizás es más difícil de lo que realmente es. Esto, chicos, pese a que yo lo pueda estar diciendo de la manera cuando uno lo está viviendo, y os lo digo por propia experiencia, es muy complicado. Es complicado porque no se ve la luz, tienes la sensación de que ya no sabes cómo avanzar, no sabes si arrastrarte, saltar, pero sigues viendo esa barrera delante de ti. En este momento puede ser que algunos de vosotros ya empecéis a tener dudas realmente de si estáis haciendo bien las cosas, si habéis decidido o estáis tomando el camino correcto, si en el pasado quizás pues fue culpa vuestra. En algunos casos esto puede estar generando incluso sentimientos de culpabilidad de ya no saber qué es, o qué hacer para poder dejar esta losa que podéis estar llevando encima. Las buenas noticias, fijaros,
es que esta carta, la carta del juicio, y fijaros que nos habla del castaño, que es verdaderamente un árbol verdaderamente maravilloso y además muy acorde con la temporada en la que vamos a entrar, por lo menos en el hemisferio norte. Esto lo que me estaría diciendo es que al final, chicos, esa perseverancia que podéis estar teniendo, esas dificultades o ese combate, al final va a resultar en un renacimiento. Recordar que la carta del juicio, y sobre todo si en este momento estáis en un momento pues de mucha confusión, de ya no saber realmente si habéis estado haciendo las cosas bien, esto también me puede estar hablando de situaciones, sobre todo si estáis lidiando con otras personas en las que podáis haber sufrido precisamente que otras personas hayan tenido tendencia a echaros la culpa y que llegue un momento que uno duda incluso de su propia esencia. Esta carta lo que me está diciendo es que al final, cuando uno trabaja, cuando pone el esfuerzo, cuando lucha precisamente con las dificultades, llega un momento que llega casi ese juicio divino. Y a veces no es tanto el juicio divino, pero sí nos puede hablar de ese momento de claridad en el que uno tiene que coger sus dudas y empezar a racionalizar. Para algunos de vosotros me da la sensación de que habéis podido tener, pues eso, un deseo también de lucha, de avance, de querer incluso superar, digamos, dificultades, o incluso, ya os digo, en este caso, si habéis estado luchando o esperando por alguna persona, quizás ya estáis un poco en ese punto de quiebre o en esa sensación de decir, bueno, pero quizás este es el camino adecuado. Ahora se abre para vosotros un proceso, o se abre un tiempo muy positivo en el cual vais a poder medir las cosas en su justa medida. Sobre todo si habéis tenido dudas, es el momento de empezar a aplicar la razón sobre estas situaciones. Quizás, fijaros que aquí no tengo tanto cartas que me hablen de emociones, sino de una carta que ya nos puede estar más hablando de ese momento en el que tenemos que valorar las cosas tal y como son. A veces las personas intentamos ver lo mejor de las otras personas y creedme, eso es algo muy positivo, pero hay momentos en la vida en que realmente al final lo que tenemos que juzgar no solo es lo que veamos bueno en las otras personas, sino lo que esas personas realmente están mostrando y están dispuestas a ofrecer. Aquí está la clave para muchos de vosotros, no en todos los casos, pero creo que puede venir por aquí. Y fijaros que este momento, digamos, este momento en el que uno conecta con esta idea ya no solo de justicia, sino de poder hacer una valoración un poco fuera de la dualidad de culpas, de sentimientos encontrados, esto es precisamente lo que puede traer el equilibrio. Estas cartas nos estarían hablando que es el momento de dejar un poco atrás las idealizaciones, es un momento también de dejar atrás también culpas o la sensación de tener menos valor que quizás otras personas para poder abrir camino, para poder empezar a tomar decisiones y sobre todo poder valorar la situación por lo que es, no lo que parece o por lo que nos gustaría. Tenemos aquí la carta del equilibrio, ya sabéis que el olivo además es un árbol tremendamente sagrado, sobre todo aquí en la zona del Mediterráneo, pero realmente es un árbol que nos habla, pues eso, del equilibrio y además de algo muy beneficioso, muy benefactor. Así que chicos, creo que es importante que tengáis en cuenta que quizás estáis ya cerrando un periodo de dudas, quizás es este el momento por el que esta lectura quizás os pueda resonar, porque es el momento de ver las cosas tal y como son, no quizás como nos gustaría que fueran. Voy a sacar ahora cartas del oráculo del ser. Vamos a ver si nos dan un poquito de información. Creo que aquí muchos de vosotros estáis tremendamente cansados, pero cansados, ya os digo, no solo por el trabajo que habéis intentado hacer, creo que en muchos casos habéis intentado incluso abrir caminos. Esto lo que me puede estar diciendo es que hayáis estado lidiando primero, sobre todo si esto estamos hablando de personas a nivel de relaciones amorosas, pues ya os digo, personas que habéis estado perseverando, quizás esperando avances con vuestra persona especial y que vuestra persona especial lo único que os haya devuelto haya sido pues eso, lucha, combate, resistencia, una resistencia muy marcada y que a vosotros esto al final os haya dejado totalmente desorientados. Ahora, chicos, es cuando llega ese momento en el que hay que intentar salir de esta dualidad y empezar a valorar las cosas tal cual son. ¿Qué es lo que vosotros estáis dispuestos a hacer y qué es lo que estáis dispuestos a entregar? Y a partir de aquí, todo lo que sea inferior o que no vaya en vuestro nivel o
que para vosotros suponga un equilibrio, es el momento de empezar a tomar decisiones. Esto, chicos, lo podéis aplicar a cualquier situación. Si habéis estado lidiando también por ejemplo, en un trabajo, quizás es el momento de empezar a ver las cosas de otra manera y analizar realmente qué es lo que os ha aportado ese trabajo, en el que quizás por un lado os podéis sentir muy cómodos, pero por otro lado os está generando un desgaste. Y si estamos hablando de temas familiares, exactamente igual. Aquí os veo, pues ya os digo, luchando, pero encontrándoos casi como dándoos contra una pared. Y es como que no podéis avanzar, no podéis salir de esta situación. Ya os digo, la clave de esta línea que tenemos aquí es la carta del juicio, la carta del equilibrio, que nos dicen es el momento de poner a juicio, de someter a revisión. Y ojo, cuando sometemos a revisión no solo se trata de someter a revisión lo que han podido hacer otras personas, sino también nosotros mismos. A veces la idealización nos puede hacer, pues eso, no ver la realidad de lo que está sucediendo en una conexión. Pero ojo, tanto para una persona como para la otra. Esto es lo que os puede devolver en este momento, pues eso, el equilibrio dentro de vuestra vida. Bueno, ahora sí, porque chicos ya sabéis que me enrollo como una persiana. Así que venga, vamos allá. Tenemos el verbo creador, tenemos la paz, tenemos el diálogo interno, tenemos el soltar. Bueno, chicos, fijaros, ya tenemos muy marcada esta energía. Voy a sacar más cartas por aquí. Tenemos la energía de la oportunidad, tenemos la energía de la persona de confianza, tenemos la carta de la libertad y tenemos la energía del amor propio. Bueno, chicos, ahora os voy a ir dando, porque aquí hay diferentes mensajes, entonces es importante que los vayáis adaptando también en función de la situación que hayáis vivido. Mirad, aquí en general los que hayáis resonado con esta opción, ¿de acuerdo? Y esto es importante, si esto no te resuena, quizás tengas mensajes en la otra opción. Pero creo que aquí las personas que habéis conectado con esta lectura, sobre todo con esta lectura interactiva, lo que me estáis diciendo es que sois personas que intentáis continuamente pacificar. Podéis ser personas que intentáis crear equilibrio a vuestro alrededor, y de hecho tenéis una característica muy importante, y es que a través de la comunicación, a través del habla, sois personas que podéis traer paz a la situación. ¿Cuál es el tema aquí? Pues que quizás habéis estado intentando generar tanta paz a vuestro alrededor que habéis podido incluso huir del conflicto, o a veces intentar ver o dejar de ver los conflictos dentro de vuestra vida. Y esto a veces, chicos, lo podemos vivir tanto en relaciones, que podamos tener relaciones con personas tremendamente conflictivas y que al final os hayáis podido sentir silenciados, que no hayáis hablado porque quizás lo que encontrabais externamente era una postura tremendamente agresiva. Aquí ya no nos vamos a centrar tanto en las personas externas, pero sí es importante centrarnos en lo que os puede haber estado pasando por dentro. Aquí creo que muchos de vosotros quizás esta sensación de soltar incluso no lo habéis hablado con nadie. Aquí me da la sensación de que habéis estado llevando esto desde el interior. En algunos casos quizás lo habéis comentado con algún amigo, con alguna amiga, pero en muchos casos esta sensación de soltar, de dejar ir, de dejar casi, fijaros que esto parece como una especie de volcán, viene muy determinado por un trabajo interno que habéis podido estar haciendo, un deseo también de encontrar paz en vuestra vida, porque creo que la mayoría de los que habéis conectado con esta emoción, creo que esto ya os ha llevado quizás a un estado de estar incluso exhaustos. Creo que habéis estado luchando contra viento y marea. Creo que habéis estado intentando sacar adelante situaciones en las que habían demasiado resistencias. Si estamos hablando de personas, pues quizás personas de las que ya lleváis tiempo intentando liberaros, algunas quizás porque físicamente las tenéis al lado y os da la sensación de que os están amarrando, otras simplemente porque la idea que tenéis de esa persona o el deseo de poseer a esta persona sigue estando demasiado presente y no podéis hacer ese cambio, dejar ir y poder marchar hacia otro lugar. Pero fijaros que estamos hablando de un viaje que viene desde la ligereza, de dejaros volar, de salir ya de una situación muy pesada. Esto lo que me estaría diciendo en la mayoría de casos
casos que fijaros que las resistencias no vienen tanto desde la parte externa, aunque vosotros quizás en muchos momentos lo podáis sentir así, y ojo, esto no significa que realmente desde la parte externa no hayan llegado resistencias o que os hayan querido mantener de alguna manera amarrados, sino que en realidad, chicos, esto es algo que tenéis que ejercer. Pensad que la libertad muchas veces los únicos responsables de ejercerla somos nosotros mismos. Y ahora lo que nos está diciendo es que tenéis esa gran oportunidad. Chicos, para muchos de vosotros estáis ya en ese momento de juicio. Esto ya es como una fruta madura. Muchos ya estáis cansados. Habéis trabajado durísimo. Estáis cansados de vivir en situaciones de continua confusión, de estar entre la culpabilidad, entre tendría que haber hecho más, cuando en realidad lo que habéis estado es en situaciones en las que de alguna manera no se os ha dejado pasar, no se os ha dejado ejercer vuestra propia libertad. Fijaros que tenemos aquí la carta de la persona de confianza, tenemos la libertad y tenemos el amor propio. Mirad, estemos hablando de parejas, relaciones, estemos hablando de familia, estemos hablando de amigos, sobre todo me voy a intentar centrar en lo que serían las relaciones. Lo que tenéis que entender sobre todo es que para poder encontrar relaciones en las que podáis ejercer vuestra propia libertad, tenéis que empezar a centrar vuestra atención en personas que realmente sean confiables. Esto lo que nos estaría diciendo es que este trabajo va a tener sus resultados. Esas oportunidades de poder conectar con estas personas que sí que sean confiables, que vengan realmente con una energía de abrirse a vosotros, va a estar disponible. Pero para que llegue este tipo de oportunidad, lo primero que tenéis que tener claro es que vais a tener que reclamar vuestra propia libertad. Fijaros que esta carta es maravillosa en el caso de este oráculo. Tenemos ese momento en el que uno tiene que sacar toda su rebeldía. Esto puede tener mucho que ver, para los que os guste la astrología, con los tránsitos que estamos teniendo de Lilith, precisamente, que están activando en cierta manera pues esa sensación de decir, mira, ya basta, estoy cansado. Es un poco como esa imagen que vemos en los conciertos en las que sale eso, un rockero y de repente rompe la guitarra. Pero ¿de dónde viene todo esto? Y fijaros que esta última carta es la que tiene la clave. ¿De dónde vienen todos estos problemas, todas estas dificultades que hemos podido tener ya en el pasado? Pues mirar, para muchos de vosotros esto viene determinado por una herida en el amor propio. Quizás puede ser que en vuestra infancia, puede ser que relaciones en las que hayáis estado compartiendo con otras personas, al final os haya dejado una sensación del amor propio bastante dañada y habéis estado dando más de la cuenta, habéis estado perdonando más de la cuenta, habéis quedado ligados a personas que quizás no os devolvían o no os trataban como quizás vosotros esperaríais. Esto, fijaros que no se trata tanto de que las otras personas cambien. No, chicos, esto digamos que se basa en que vosotros podáis reclamar vuestro poder personal, que lo podáis reclamar ejerciendo vuestra propia libertad. No podemos poner en manos de nadie la libertad que nos pertenece. Esto, chicos, de verdad es lo que os puede abrir precisamente esta oportunidad de que empiecen a entrar en vuestra vida esas personas que realmente sean confiables. Estamos hablando además del verbo creador, lo que os comentaba, y la paz. Sois personas que tenéis una energía precisamente muy paciente, de mucha paciencia. Personas, ojo, que podéis tener tendencia a tener una buena comunicación, pero a intentar siempre enfocarla hacia la paz. Y ojo, esto es positivo, pero ojo, si no mantenéis también alerta vuestro espíritu más rebelde, el problema, chicos, es que al final podéis quedar amarrados en situaciones muy complejas. Y sobre todo cuando estéis intentando focalizar vuestra paz personal bajo la herida del amor propio. Pensad, es un momento básico para poder pensar en qué he estado cediendo yo, en qué he estado consintiendo yo que en realidad me ha estado haciendo daño, cómo he permitido que otras personas me dejaran en un estado vulnerable, hasta qué punto he perdido mi propia libertad para decidir. ¿En qué significa esto? Imaginaros, porque esto
puede ocurriros quizás a muchos de vosotros estas situaciones en las que aparece una persona en tu vida, no te acaba de entregar lo que en principio tú piensas que esta persona te puede llegar a entregar, una persona que te pone barreras, una persona que te está o te mantiene en una continua lucha y que al final te deja amarrada, te deja atada a una situación de la que no puedes salir. Quizás aquí el problema es que no se trata tanto de liberarse de una persona o dejar de pensar ella, sino todo lo contrario, se trata de conectar con tu propio o con tu propia parte interior y entender en dónde has dejado perder tu libertad, dónde has entregado tu libertad para otra persona y te has dejado encadenar. Pensad, chicos, que todas aquellas situaciones que pesan es porque te están anclando, y fijaros que aquí lo que tenéis es una carta que nos habla de fluir, de ser flexible y además casi de volar, de no llegar o no llevar peso hacia adelante. Así que atentos, chicos, si estáis resonando con esto que os estoy comentando, porque aquí la clave se trata de, primero, lo que os comentaba del juicio, empezar a ver las situaciones tal y como son, ¿de acuerdo? La esperanza, chicos, es algo positivo, el soñar también es positivo, pero en el momento en el que tú sientes que esto ya se convierte en un peso importante, no es el momento tanto de focalizarse en la otra persona, sino de pensar realmente en tus propias necesidades y en sentir en en cómo y hasta qué punto has permitido que otra persona te arrebate, o una situación, en el caso de que estemos hablando de situaciones, te arrebate tu propia libertad. Y en este caso, chicos, aquí no se trata tanto de enfocarnos, ya os digo, en otra persona, sino en la herida interna que podemos tener. Si sois personas, ya os digo, que intentáis evitar los problemas, si sois personas que intentáis adaptaros a todas las personas que tenéis alrededor, si sois personas que en realidad intentáis ser precisamente personas confiables para otros, pero normalmente permitís que otras personas no lo sean con vosotros, es el momento ya de liberaros, pero liberaros desde dentro, no tanto desde fuera. Esto no se trata de hacer un destierro, un exorcismo para que ese ex o esa ex o ese familiar ya que no te deja vivir salga volando de alguna manera. No, no, no. Se trata de ver por qué permitimos, por qué dejamos que estas situaciones nos dejen amarrados y atados, ¿de acuerdo? Aquí hay un mensaje bastante importante. Voy a sacar ahora, o vamos a utilizar el tarot para ir desarrollando. Aquí, la verdad, os lo digo en serio, creo que sois personas que ya habéis hecho un trabajo previo, que puede ser ya que llevéis mucho tiempo, que quizás estéis aún intentando entender con la carta de las dudas, pero creo que estáis acercándoos ya a ese momento en el que vais a poder comprender hasta qué punto habéis cedido vuestra libertad. Creo que aquí está la clave. Y ahí, cuando entendáis cómo habéis perdido vuestra libertad, mirad, hay veces que no somos conscientes, pero cuando nos quedamos enganchados a una situación o a una persona, a veces esta persona que parece que no vuelve nunca, llega un momento en que te das cuenta y analizas cuánto tiempo, cuántas actividades, cuánto trabajo te ha quedado sin hacer, cuántos proyectos que has perdido la energía porque la has tenido que dedicar a eso, a esperar. Seguramente has podido estar perdiendo durante mucho tiempo. Cuando uno es capaz de empezar a poner las cosas en perspectiva y entender hasta qué punto hemos perdido, lo que os comentaba, esa capacidad de rebeldía y decir no, no quiero más, ahí es cuando podemos realmente hacer un verdadero juicio de valor y volver al equilibrio. Y para muchos de vosotros el equilibrio puede venir determinado por la necesidad de soltar ya lastre, de evitar también que se hunda vuestro propio barco. Y ojo, para algunos de vosotros es eso, sois personas que posiblemente sois muy pacíficas, pero que está ya llegando un punto en el que aquí necesitáis hacer como una especie de explosión, una explosión que os conecte realmente con vuestro corazón y que también salga esa parte en la que podáis comunicaros de una forma asertiva y no solo dejar este diálogo interno para vosotros mismos. Creo que muchos de vosotros que estáis conectando con esta lectura tenéis muchas cosas por decir, mucho silencio acumulado, y creo que va a llegar un momento. Y fijaros, esta carta es que es una carta muy curiosa porque aparentemente, fijaros que son brazos y una bailarina que se eleva, pero yo siempre cuando la veo es también una carta que me habla de soltar, obviamente, pero me recuerda desde lejos siempre a un volcán.
¿Por qué me recuerda? Fijaros, primero por la forma que tiene, porque en cierta manera soltar muchas veces viene determinado por aquello que hemos querido esconder, que hemos tapado bajo muchas capas de presión y llega un momento que tiene que explotar, chicos, literalmente, y en algunos casos esto puede ser que para vosotros realmente lo que tengáis que explotar, decir lo que sentís. A veces no lo podemos hacer directamente quizás con la persona o la situación quizás que nos ha dejado ahí como enganchados. A veces lo podemos hacer, pues ya os digo, haciendo algún tipo de ritual, y un ritual significa pues poder escribirlo en un papel, poder hablar también con alguna persona que vosotros o con la que vosotros podáis tener confianza, porque a veces necesitamos simplemente sacar hacia afuera para que se materialice todo aquello que tenemos dentro. Muchas veces, ya os digo, para muchos de vosotros esto, en algunos casos, ya os digo, puede haber sido una situación que habéis mantenido además en un silencio absoluto, que habéis estado sufriendo en silencio, y creo que esto está llegando a su fin. Aquí hay una erupción, un soltar, independientemente de las barreras que os pongan, independientemente del combate que os puedan aplicar o incluso del mismo combate interno que podáis estar viviendo vosotros. Creo que ya es el momento de desmelenarse literalmente y empezar a pensar en lo que necesita vuestro corazón, en vuestra propia autoestima. Para algunos de vosotros tenéis que reconectar con lo que primero consideráis valioso, pero que también merecéis vosotros. Aquí hay un tema también importante de merecimiento. Vamos allá. Y además, chicos, me está empezando a molestar la garganta. Creo que hay muchos de vosotros que tenéis aquí muchas cosas por decir. A algunos de vosotros creo que realmente os vais a liar la manta a la cabeza y realmente vais a ser capaces de verbalizar literalmente todo esto que habéis llevado a cuestas durante mucho tiempo, ¿de acuerdo? Y esto va a ser una liberación brutal. Para otros de vosotros quizás esta liberación va a venir determinada porque a nivel interno vais a querer verlo cara a cara, esta situación, la vais a afrontar y ahí es cuando vais a poder hacer este juicio real y entender si habéis estado quizás perdiendo el tiempo o os habéis aferrado a situaciones que en el fondo lo que os estaban haciendo es daño. Tenemos aquí el 2 de copas. Tenemos la carta del colgado. Y chicos, fijaros que tenemos aquí la carta de la torre. Aquí hay algo que puede explotar, chicos, literalmente. Tenemos el caballero de copas, tenemos el 8 de copas, tenemos el 6 de bastos, tenemos el 2 de espadas y tenemos el 6 de espadas. Mirad. Fijaros, chicos, que tenemos varias cartas que nos pueden resonar ya con las que ya hemos visto. Mirad, lo primero que me llama la atención, para muchos de vosotros quizás esto ha podido venir determinado, ya os digo, por una relación directamente. Fijaros que tenemos el 2 de copas, pero ya no solo una relación amorosa, puede ser una de esas personas o una de esas conexiones en las que tú compartes, en las que tú sientes que tienes una relación equilibrada. El 2 de copas lo podemos aplicar también a amistades, lo podemos aplicar incluso a relaciones familiares, en las que hay involucrado en cierta manera ese tema emocional, también ese tema de comunidad y también ese tema en el que se comparte también un ideal espiritual. Esto también podríamos estar hablando. Recordar que el 2 de copas es una carta además de compartir, pero también me habla de compromiso. Pero fijaros que tenemos aquí una situación que aparentemente la carta del 2 de copas es algo muy bonito, pero que está suspendida, que está, ojo, ya sabéis que el colgado no solo se asocia con, pues eso, que hay que hacer un cambio de visión, sino que también es una traición. Así que creo que muchos de vosotros, en cierta manera, esa parte emocional la habéis podido ver traicionada, la habéis podido ver que se os ha quedado o se os ha dejado, en cierta manera, suspendidos, colgados de una situación en la que no podíais avanzar ni retroceder. Chicos, esto se acaba, pero se acaba por lo que os comentaba, porque aquí veo que esto va a saltar por los aires y muchas veces no significa que montemos, vamos, una trifulca, no. A veces simplemente se trata de dejar caer una situación, dejar de sostener algo que nos puede estar haciendo daño y que en cierta manera sabemos que cada vez que intentamos dar medio paso está todo moviéndose y parece que va a caer. Esto es como cuando estás, imaginaros, hay un terremoto y tú sabes que estás encima de una casa que está hecha de papel. Obviamente, si hay un terremoto fuerte y estás en una casa de papel, obviamente esto se va a caer abajo. Pues a veces, chicos, no se trata quizás solo de eso, de explotar, sino de simplemente
simplemente dejar que las cosas caigan por su propio peso, y a veces simplemente lo que hay que hacer es mirar internamente y entender. Poner, o ya os digo, a veces hacer un análisis y entender qué es lo que ha pasado, dónde hemos construido, si hemos construido ilusiones quizás con personas o situaciones que en el fondo, no eran lo que aparentaban, que en el fondo lo único que conseguían eran dejarnos en suspensión. Fijaros que tenemos además el caballero de copas. Para muchos de vosotros esto va a venir determinado por temas románticos que os han podido afectar mucho a nivel de autoestima, pero que os han podido literalmente quitar la libertad. Podemos estar hablando en algunos casos con esta carta de la perseverancia, personas que llevéis esperando a personas especiales o personas exes quizás, personas que tienen que volver durante mucho tiempo y que no se ha producido ese momento aún de la verdad y estáis esperando ese momento de equilibrio. Aquí lo que me está diciendo es que en muchos casos estáis ya en ese punto en el que ya estáis empezando a valorar el hecho de alejaros emocionalmente, y esto, chicos, y os comprendo, es algo doloroso, nunca es fácil, pero fijaros que para vosotros puede ser algo tremendamente positivo. Puede ser para muchos de vosotros el hecho de dejar atrás definitivamente algo que puede haber sido muy valioso para vosotros, que algo además con lo que os podíais haber comprometido de una forma muy intensa. Y ojo, si estamos hablando de temas familiares, exactamente igual. Estamos hablando de relaciones en las que realmente os sentíais que había un compromiso real, pero que al final os hayáis podido dar cuenta de que esto era simplemente algo que en cualquier momento podía caerse, porque quizás solo lo estabais sosteniendo vosotros, quizás las otras personas o la otra persona que pudiera estar interviniendo en esta situación no estaba dispuesta a sostener esto. Y al final, pues esta idea romántica de que todo tiene que ser bonito solo puede venir determinado realmente cuando hay equilibrio, y aquí la carta de la torre o la carta del colgado no nos está hablando precisamente de eso. Aquí hay un proceso, creo que muchos de vosotros ya estáis en ese proceso, que os va a traer grandes recompensas. Y ya no, fijaros que el 6 de bastos es una carta que nos habla no solo de recompensas o de éxito, pero también nos habla de reconocimiento. Pero chicos, con estas cartas creo que lo que vosotros necesitáis realmente no es el reconocimiento de otras personas, simplemente lo que tenéis que conectar es con vuestro propio reconocimiento, el valorar lo que estáis haciendo, el valorar todo el esfuerzo que estáis aplicando para intentar poner claridad dentro de esta situación. Chicos, esa época que habéis estado o pudiendo estar viviendo en dudas, de bloqueos, se acaba, pero no se acaba, digamos, porque se acaba por sí sola. Aquí es inevitable que vosotros seáis los que ejerzáis la acción de salir de aquí. ¿Y esto en qué va o cómo va a funcionar? Simplemente, y ojo, que no digo, porque diga simplemente no significa que sea algo fácil, aquí va a haber la decisión personal de dejar algo atrás que sabes que te trae dolor, que te trae tristeza, algo que sabes que, ya os digo, en algunos casos ya ha podido caer y aún estáis un poco con ese shock de no entender qué ha ocurrido, pero que al final os va a llevar en un viaje, pues eso, a reclamar vuestra libertad y a recuperaros a vosotros mismos a nivel emocional. ¿Esto con qué me puede cuadrar? Situaciones familiares, por ejemplo, muy drenantes en las que habéis estado por tierra, mar y aire, poniendo esfuerzo, y que al final os habéis dado cuenta que quizás el sacrificio no ha valido la pena y al final todo ha caído, pero que en ese transcurso al final lo único que habéis conseguido es quedaros en una situación de bloqueo muy importante. Chicos, aquí lo principal es intentar recuperar vuestra autoestima, empezar a aplicar libertad, decidir por vosotros mismos qué es lo que realmente necesitáis y hacer esos movimientos para poder salir de allí. Y esto, ¿cómo? Me dirás, Noelia, pero ¿esto cómo lo podemos hacer? Chicos, mirar, con esta carta, es que la carta esta del juicio es una carta muy importante, es lo que os comentaba antes. A veces nos podemos pasar en negación incluso años, diciendo, wow, es que a mí me gustaría que las cosas fueran así. Es que quizás, o esperando que las otras personas
en cierta manera nos demuestren algo que no están dispuestas a demostrarnos, pero porque nosotros en nuestro corazón sentimos que tiene que ser así. Entonces llega un momento, chicos, que uno tiene que poner en valor la realidad, los hechos. Es un poco este concepto virginiano de no es tanto, no juzgues a las personas por lo que dicen, sino por sus actos, por lo que hacen. Ese es el momento en el que puedes tomar realmente decisiones justas. Obviamente tener en cuenta que todo el mundo nos podemos equivocar en determinado momento, pero al final, cuando tú te has sentido atado a una situación y has tenido dificultades de salir, puedes hacer este ejercicio, coger un papel y decir hasta qué punto me he estado engañando, hasta qué punto me he engañado yo y hasta qué punto me ha podido engañar la otra parte, porque a veces, chicos, y os lo digo por propia experiencia, uno a veces llega a la conclusión de que realmente no es que te hayan engañado, es que tú en ese deseo de llenar quizás un espacio que podía estar vacío, has intentado también ponerle a otra persona responsabilidades que quizás no quería aceptar. Entonces es importante para todos nosotros que hagamos un juicio justo. Ojo, ni culpabilizarnos, ni tampoco quizás a veces culpabilizar a la otra persona, sino siendo conscientes realmente de lo que estaba pasando realmente en esa situación, porque eso es lo que nos da la libertad para poder tomar decisiones y decidir movernos cuando vivimos en una situación también de injusticia. ¿De acuerdo? Esto no se trata, chicos, de machacarnos, esto no se trata, chicos, de tampoco de hecho ni siquiera machacar a otras personas o intentar poner toda la culpa, sino entender, comprender desde la raíz más profunda qué es lo que ha podido generar que nos hayamos quedado atados, que no hayamos sido capaces quizás en algunos momentos de poner límites, en otros momentos quizás de hablar, de decir con este verbo creador o de intentar siempre llevar la fiesta en paz para que otras personas no se enfaden. ¿De acuerdo? Es que me están resonando mucho este tipo de energías. Chicos, es el momento de liberarse, es el momento de dejarse llevar, de un poco, y ya sabéis que no suelo hablar así, pero es un poco, ya os digo, de desmelenarse, de decir, ya está bien, ¿qué es lo que quieres tú? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Grítalo si quieres. Si estás viendo este vídeo, es el momento de decir, oye, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Realmente esa situación que sientes que tienes que soltar te ha estado aportando durante este último tiempo o durante quizás algo, para algunos años eso que tú realmente deseas, que anhelas y aspiras? Si tu respuesta es que sí, quizás este interactivo no es para ti, pero si tu respuesta es, me dices que no, que lo que te ha traído es sufrimiento, tristeza, la sensación de sentirte colgado, chicos, reclama en ese momento tu libertad y empieza a avanzar para adelante. Cuídate a ti mismo, porque de esa manera es cuando vas a empezar a traer realmente esto, una verdadera oportunidad. Estamos hablando pues que si quizás vosotros, por ejemplo, para personas que hayáis repetido patrones, por ejemplo, a nivel amoroso, pues os merecéis otro tipo de situación, pero para eso es vuestra libertad el poder avanzar, el poder salir ya de esa situación, de iros a aguas más calmas, ¿de acuerdo? Pero para abrir esta oportunidad, chicos, hay en algunos casos que dejar que caiga todo, dejar, soltarlo, dejar que caiga por su propio pie, porque a partir de ahí, cuando ya algo, una estructura no tiene buenas, buenas bases, es mejor dejarla caer para después coger, sí, quizás puedas aprovechar algunas piedras y empezar a construir de nuevo, pero aquí la construcción, en muchos casos, chicos, no se trata tanto de construir algo con otra persona, sino se trata de construiros en cierta manera a vosotros mismos y sobre todo a convertiros personas también más independientes, sobre todo si habéis sido personas quizás muy dependientes o esperabais que otras personas quizás os llenaran, vacíos que quizás no sabíais que teníais, ¿de acuerdo? Y esto, por desgracia, lo hemos quizás vivido todos y en algún momento de nuestra vida lo podemos vivir, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, la verdad es que el mensaje es bastante importante. Mirad, lo más positivo que os puedo decir es que estáis en un momento en el que ya estáis entrando en ese proceso de liberación. Mirad, cuando uno ya desea algo, ya está empezando a manifestar. Quizás os queda simplemente, ya no os digo, en algunos casos puede ser que sea guerrear, sacar un poco esa parte combativa que lleváis dentro y empezar a no permanecer en silencio, decir vuestra propia verdad para que otras personas también la puedan comprender. Quizás hay personas que ni siquiera saben lo que pensáis o lo que lleváis dentro. Quizás es el momento de
decir, y si las cosas se tienen que derrumbar, que se derrumben, pero eso también os dará la posibilidad de avanzar y de sentiros libres, ¿de acuerdo? Así que nada, mis chicos, mis chicas, de la opción número 1, de verdad espero que os haya gustado y sobre todo que os ayude, ¿de acuerdo? Si os gusta este tipo de lecturas en el que intentamos ir un poquito más profundo, dejádmelo en comentarios, ¿de acuerdo? Porque así yo lo tendré en cuenta y además ya sabéis que os tengo en cuenta a la hora de hacer los interactivos. Y nada, con esto me despido, os deseo de verdad una feliz noche, cuidaros muchísimo, sed libres, marcar de verdad. Sacad esa rabia, esa furia, pero bien canalizada para aprovecharlo, sobre todo en vuestro propio beneficio y proteger también vuestro corazón. Y protegerlo no significa cerrarlo en muchos casos, ¿de acuerdo? Ni entregárselo a alguien para que se lo lleve, ¿de acuerdo? Se trata un poco de protegerlo, cuidarlo y nutrirlo. Y sobre todo ver o intentar ver las cosas desde lo que son y no tanto desde lo que nos gustaría o desde lo que deberían ser, ¿de acuerdo? Os mando un beso inmenso y nos vemos muy pronto. Adiós. Bienvenido, opción número 2, si has elegido la muñequita lila, la vamos a dejar por aquí para que nos acompañe durante toda la lectura. Vamos a utilizar esta baraja de tarot, el Lorenzi Tarot, ya sabéis que es un tarot así un poco diferente, a mí me encanta y la verdad es que tiene una temática bastante curiosa, pero antes de usarlo vamos a dejarlo por aquí en un ladito porque primero vamos a utilizar oráculos, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar oráculos porque la pregunta de hoy es especial. Vamos a intentar ver, pues eso, qué es vamos a intentar ponerlo en orden. Aquí está claro que si estáis en esta lectura es porque hay algo que necesitáis soltar. En algunos casos puede ser una persona, una situación, un familiar, una amistad. Hay muchas cosas que uno puede sentir ya como un peso. En algunos casos puede ser que hace relativamente poco tiempo, pero para algunos de vosotros puede ser algo que lleve muchos años o incluso algo vital. A veces pueden ser incluso relaciones tóxicas que, pese a que en nuestro interior sepamos que no son buenas para nosotros, por alguna razón no hay manera de dejarlas ir y nos siguen casi carcomiendo por dentro, pasa el tiempo y pasa el tiempo, ¿de acuerdo? Esta lectura está pensada precisamente para esto, para intentar ver las claves, qué es lo que se esconde detrás del por qué nos ocurre esto. ¿De acuerdo? Así que no me voy a centrar solo en relaciones, vamos a ampliarlo porque sé que para muchos de vosotros no todo o todo gira en torno a las relaciones, pero ojo, porque a veces las relaciones, incluso las relaciones de pareja, las familiares, pueden estar todas interconectadas y a veces lo que nos puede estar provocando relaciones tóxicas nos puede estar afectando en otras áreas de nuestra vida. Así que eso es precisamente lo que vamos a intentar. Voy a utilizar primero este oráculo, el oráculo de la Akasha, porque nos puede servir sobre todo para ver de una forma un poquito más profunda qué es lo que puede estar debajo de esas energías. Así que opción 2 es el momento de relajarte, respira profundamente y empezamos la lectura. Venga, vamos allá. Tenemos la energía de la duda, tenemos la energía asumir responsabilidades, tenemos la energía de la pérdida, tenemos la energía de la injusticia, tenemos la energía yin y tenemos la carta de la benevolencia. Bueno, chicos, aquí ya tenemos mensajes claros y bastante potentes. Mirad. Ay, bueno, vamos a empezar. Mirad. Aquí tenemos la carta de la duda y esto, mirad, con las cartas que tengo encima de esta mesa os voy a ir diciendo diferentes patrones. Quizás no resonéis con todos, pero ya sabéis que son lecturas colectivas y quizás aquí hay personas que compartís o que podéis tener resonancia con alguna de las heridas o con diferentes heridas, pero aquí hay algo que está como ahí debajo con esa sensación de que tiene que salir de alguna manera. Mirad, tenemos aquí la carta de la duda y creo que muchos de vosotros quizás lo que os estáis planteando en este momento y en muchos casos puede ser también por cansancio, por situaciones que habéis podido vivir que tienen una carga o que las habéis podido sentir como una gran injusticia, que os han podido comportar muchísimo dolor. Chicos, en esta lectura veo dolor y un dolor además muy profundo. En algunos casos muchos de vosotros podéis tener sensaciones de frustración y de rabia acumuladas y pueden venir todas sobre todo por lo que os comentaba, por muchos momentos vitales quizás en los que habéis sentido que os han arrebatado cosas y que muchas de las pérdidas quizás han sido por situaciones que hayáis podido vivir que han podido
ser muy injustas dentro de vuestra vida. Tenemos la carta de la duda y esto lo que me está diciendo es que quizás estáis en ese momento en el que estáis intentando poner orden a muchas de las cosas que os han ocurrido durante vuestra vida y no acabáis de ver la situación clara. Tenemos la carta o la energía de asumir responsabilidades y esto me puede hablar de dos cosas. Aquí me puede estar hablando de personas que ya desde la infancia pudisteis tener que asumir responsabilidades que no os pertocaban, que os pusieran encima de vuestros hombros pesos que no eran vuestros, ¿de acuerdo? Y que eso, en cierta manera, en vez de traeros pues esa sensación de, bueno, es que yo cargo con todo esto y al final obtengo algo positivo, al menos te motiva, pero es que yo creo que en este caso no. En este caso muchos de vosotros habéis estado llevando cargas muy potentes, responsabilidades sobre todo de otras personas. En algunos casos puede ser que hayáis tenido tendencia a ser un poco el chivo expiatorio, incluso si estamos hablando, por ejemplo, a nivel de familia o incluso a nivel de pareja. Al final, esa persona a la que le das toda la responsabilidad, pero después también como tú, digamos, estamos hablando como si yo fuera otra persona. Yo te pongo a ti toda la responsabilidad, te dejo que la cargues, pero sí que las cosas salen mal, encima te echo la culpa. Bueno, pues este patrón está muy definido. ¿Qué es lo que os ha traído esto? Una sensación de pérdida continua, una sensación en algunos casos podríamos estar hablando familias que se rompen, con la carta de la pérdida también, que en cierta manera personas por las que vosotros habéis podido trabajar mucho, habéis podido poner mucho esfuerzo, incluso poder llevar sus cargas, ¿de acuerdo? Al final os hayan dejado, pues eso, en el abandono, que hayáis sentido que vuestra vida era una pérdida continua y además que os hayáis quedado sobre todo con esa sensación interna de que la vida o las personas que os podían rodear no han sido justas con respecto a vosotros. Aquí sobre todo, fijaros chicos, tenemos quizás una clave. Aquí me habla de la energía yin y tenemos la carta de la benevolencia. Y ahora os lo voy a desarrollar un poquito porque aquí también hay un poco, tiene enjundia también el tema y creo que os puede resonar en ese sentido muchísimo. Aquí ya os digo, tengo personas, pues eso, que tenéis una energía de carga, que muchas personas, y esto en algunos casos puede ser que vengan desde la infancia. Y ojo, el problema de estas situaciones cuando vienen desde la infancia es que cuando nos hacemos adultos tenemos tendencia a, por ejemplo, a querer convertirnos en salvadores de todo el mundo, a dejar o a no permitir que esas personas se lleven sus propios golpetazos para entendernos y tenemos tendencia a asumirnos nosotros mismos. Esto durante un tiempo puede funcionar, pero llega un momento, chicos, que al final vas a acabar sintiendo esa sobrecarga y además a sentir que, o podéis haber vivido muchas personas que en ese momento, mientras habéis cargado con todas estas responsabilidades, han podido estar cerca de vuestro, pero cuando vosotros a lo mejor por necesidad habéis dicho, oye, mira, yo es que ya no puedo más con esta situación, de repente ha venido pues eso, la gran pérdida. Os han podido dejar solos. Aquí puedo percibir también una sensación de soledad también bastante importante. Creo que quizás la vida os ha hecho tener que adoptar siempre ese papel de avance, de lucha, de conquista, de querer tener que estar continuamente luchando, no solo por vosotros, sino quizás más por otras personas. Y esto puede venir determinado porque en este momento quizás estas dudas que os estén viniendo es sobre qué papel tiene la recepción en vuestra vida. O sea, aquí tengo personas que habéis dado, pero a la hora de recibir aquí es cuando ha venido el problema. ¿Por qué? Porque quizás ni siquiera os han podido enseñar o no habéis podido vivir lo que es la experiencia de recibir. Aquí tengo muchas personas que habéis entregado sobre todo a otros y en muchos casos habéis dejado vuestra propia necesidad o vuestro propio bienestar en un segundo plano. Una de las cosas más maravillosas que nos está dando esta lectura o esta línea que estamos sacando es que estas dudas para vosotros se pueden acabar, pero se pueden acabar sobre todo conectando con vuestra energía de recepción. Quizás estáis en un punto vital en el que estáis ya cansados de vivir tanta injusticia, estáis cansados de cargar con problemas de otros. Ojo, esto puede significar a veces en que si hemos pasado media vida sacrificándonos con otros, intentando llevar los problemas de otros, intentando salvar a otros, ¿qué ocurre? Que cuando queremos parar no sabemos hacerlo de otra manera y esto puede generar enganches, porque aunque no queramos, estamos tan acostumbrados a este rol que imagínate, incluso una pareja por la que hemos dado la vida entera, hemos trabajado y trabajado y trabajado, esta persona, por ejemplo, te abandona,
te trata mal y tú aún sigues pensando que si esa persona vuelve a aparecer, tú la puedes salvar. ¿Por qué? Porque estás dispuesto o dispuesta a llevar su carga. Chicos, esto es peligrosísimo para el alma, es peligrosísimo para una persona. ¿Por qué? Porque a nivel consciente quizás sí que puede funcionar porque vives con ese patrón, pero a nivel inconsciente este dolor se acumula y llega un momento que puede traducirse en problemas físicos, enfermedades o una rabia y una frustración tan acumulada que llega un momento en que no se sabe gestionar. Esto puede generar ansiedad, puede generar una sensación de cansancio crónico, incluso en algunos casos, ¿de acuerdo? Tenemos esta carta que es la energía yin y ya veis que las dos últimas cartas en cierta manera nos pueden ayudar un poquito a darle la vuelta a esta situación. La energía yin nos habla de conexión con la energía femenina, ¿de acuerdo? Y aquí, chicos, tanto si sois hombres como mujeres, no importa, porque podéis tener exactamente el mismo problema o haberlo llevado también al extremo. La energía yin nos habla de la energía receptiva, ¿de acuerdo? Esa energía que se abre para poder recibir. Para muchos de vosotros quizás no os han enseñado o ni siquiera os han dado la posibilidad de poder abriros a entregar, y el problema es que después, cuando conocéis personas o relacionáis con personas, estáis tan acostumbrados a querer llevar todo el peso que al final la otra persona se acostumbra también a no entregaros, y esto lo podéis aplicar a cualquier tipo de relación, familiares incluso. ¿Sabéis estas típicas familias que siempre está la persona que se tiene que encargar de todo, sacar adelante todo, y después, pobrecita, es a la que peor tratan? Pues es un poco este tipo de energía. Creo que aquí se trata de que os toméis un periodo, sobre todo con estas cartas, primero en el que contactéis con la benevolencia. La benevolencia no se trata tanto de conectar con otras personas, sino con vosotros mismos. Creo que es el momento de empezar a cuidaros, de empezar a tener en cuenta vuestras propias necesidades y sobre todo de intentar quitar el foco de salvar, de cuidar y de estar continuamente haciendo las cosas por los demás. Es importante compartir, chicos, es importante, y sobre todo cuando sois personas que tenéis ese carácter altruista, pero en el momento en el que dejamos de lado totalmente nuestras propias necesidades y al final solo nos conseguimos nos convertimos en una especie de burro de carga de los problemas, de las cosas de otras personas, llega un momento que al final por dentro podemos sentir, pues eso, que nos hundimos en un verdadero pozo. Quizás ahora, con esta carta de la duda, esta energía lo que me está abriendo es que muchos de vosotros quizás estáis empezando a reconocer ese patrón. Muchos seguramente os habéis culpado o habéis pensado, pero jolín, con todo el esfuerzo que yo pongo a las personas, les doy siempre todo, ¿por qué después acabo así? ¿Por qué siempre acabo en una situación de injusticia? Bueno, porque quizás no se trata tanto de estar continuamente dando, entregando, sino que aquí hay que intentar llegar a una situación equilibrada en la que se dé un equilibrio entre lo que estamos dispuestos a dar, pero también podernos abrir para recibir. Obviamente, si las personas consideran que solo servimos para acumular y para tener nosotros simplemente la responsabilidad de las situaciones, el resultado obviamente va a estar siempre desequilibrado. Esto, chicos, también me puede estar diciendo que habíais sido personas que hayáis podido estar conectando con una energía, pues precisamente incluso muy juzgadoras. ¿Por qué? Porque siempre habéis llevado una carga de responsabilidad muy importante y quizás tenéis también que conectar con una energía mucho más suave, mucho más conectada con vosotros mismos. Creo que para muchos de vosotros incluso habéis sido muy duros y muy exigentes con lo que habéis vivido, y en algunos casos puede ser que incluso os hayáis echado la culpa, porque al final puedes acabar con esa sensación de desconfianza, de no estar abiertos a recibir. Esta energía también lo que me puede estar diciendo es que precisamente por haber vivido todas estas circunstancias injustas, al final sois personas que no estáis dispuestos a recibir, que os da miedo recibir y que os estéis cerrando en banda. Chicos, hay que relajar esta energía, hay que conectar con esta energía, sí, de benevolencia, ¿de acuerdo? Pero no estar entregando a diestro y siniestro, y sobre todo teniendo en cuenta que si no permitimos que las otras personas den,
¿de acuerdo? Es imposible que nosotros podamos recibir, ¿de acuerdo? Entonces, este mensaje, ya os digo, es un mensaje claro. Quizás no os va a resonar todo el mensaje, algunos quizás estaréis más en un punto que en otro, pero sobre todo me habla eso de una sensación que se os puede estar generando por dentro desde hace mucho tiempo, de rabia, de frustración, de ir saliendo de una situación y pasando a otra situación en la que sentís que siempre salís perdiendo vosotros y que al final quizás otras personas, ya sea una pareja, familiares o amigos, os la pueden estar jugando. ¿De acuerdo? Esto también además os puede hacer entrar en relaciones en las que precisamente eso que podáis recibir se esté dando a cuentagotas o casi no se esté entregando. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta porque muchas veces podéis llegar a ese punto de duda de decir, bueno, pero ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y ya os digo, para muchos de vosotros, revisad, chicos, esto es importante, revisad en qué momento, si fue en vuestra infancia, en vuestra adolescencia o en algún tipo de relación en la que se os exigía más de lo que se debería haber exigido. Si siendo niños cumplisteis roles de adultos, que se os ponían responsabilidades que no eran vuestras. A veces puede venir determinadas por pérdidas del pasado, que hayamos perdido incluso alguno de nuestros padres y la vida nos haya puesto en esta situación. Pero si esto no lo vemos de frente, a la larga nos puede generar situaciones muy desequilibradas, porque al final nos convertimos en máquinas de hacer, máquinas de salvar a otras personas y dejamos totalmente de lado nuestras propias necesidades y nuestro propio corazón, chicos, y esto es muy complicado de llevar. Se puede llevar durante un tiempo, pero va a llegar un momento que puede dejar incluso esa sensación de una tristeza muy profunda, de incluso de poder llegar a sentirse amargado con la vida, decir, pero bueno, ¿pero por qué? Y de no comprender qué es lo que está ocurriendo. Creo que los primeros pasos y lo que más puede ayudaros es primero empezar a contactar con la energía femenina. Chicos, no se trata tanto de estar en continuo pie de guerra, en lucha, estar preparado para todo, sino más bien se trata de estar abierto a poder recibir y a dejar que también otras personas se muevan por nosotros. No tener miedo, no avanzarnos siempre porque ya en cierta manera uno puede intuir que si no lo haces tú, el resto no lo va a hacer. Atentos porque esto está muy marcado y sobre todo empezar a ser más flexibles también con nosotros mismos, porque en este caso esto también me puede estar hablando de que hace falta reducir esa rigidez o la manera de afrontar las cosas, sobre todo si sois muy exigentes tanto con vosotros como con lo que os rodea, que necesitáis que esté todo demasiado controlado, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Vamos a utilizar ahora el oráculo del ser o la voz del ser, chicos, perdón, le he cambiado el nombre, pero el mensaje, ya os digo, es muy muy claro. Vamos allá, vamos a ver más mensajes. Tenemos la energía de sentir, tenemos la energía de señales, fijaros que tenemos la energía de la responsabilidad, tú puedes, tenemos el reto, tenemos el espejito, tenemos por aquí la carta de decidir, tenemos la energía de las resistencias, tenemos la energía del conformismo, tenemos la energía del diálogo interno y tenemos la energía de la tolerancia. Bueno, aquí hay muchos mensajes, chicos. Recordad que como es una lectura general es importante, ¿de acuerdo?, que os quedéis con los mensajes que resuenen. Para algunos puede ser que resuene todo, pero para algunos de vosotros vais a encontrar esas píldoras o esas perlas necesarias en este momento. Mirad, aquí fijaros que ya muchos de vosotros podéis estar en situaciones que ya lo hemos visto de hecho con este oráculo, en los que ya tenéis la duda de si abriros emocionalmente o no. Si estáis viviendo situaciones en las que habéis vivido algún tipo de abandono, en situaciones en las que habéis dado todo por una situación pero al final sentís que ya no sabéis si estáis actuando bien o estáis actuando mal. Y sobre todo esto os puede estar generando bloqueos también a nivel emocional. Esto, fijaros que viene determinado por el hecho de que para muchos de vosotros ya habéis recibido señales, ya os podéis estar quizás algunos confusos de no saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero ya han sucedido cosas a vuestro alrededor que en cierta manera os han podido marcar banderas rojas, que os pueden haber estado diciendo, ¡ojo! Tienes que empezar a mirar hacia aquí, tienes que empezar a entender por qué. Sobre todo, ya os digo, si habéis estado viviendo de forma recurrente situaciones en las que al final os ha podido sobre todo generar sensaciones de impotencia, de rabia, de frustración, de decir, pero ¿por qué la vida me trata tan mal?
Fijaros que tenemos aquí la carta de la responsabilidad y es la misma carta o muy parecida que tenemos aquí con la energía de asumir las responsabilidades. En la mayoría de casos, chicos, aquí yo creo que para muchos de vosotros o habéis tenido una infancia dura o habéis tenido situaciones en las que ya os digo que habéis tenido que asumir responsabilidades y habéis aprendido que quizás ese es vuestro rol, ¿de acuerdo? Pero también lo que nos está diciendo es que pese a que esto puede ser algo difícil, algo a lo que estéis muy acostumbrados durante toda realmente vuestra vida, es algo que podéis afrontar y de hecho las señales que os están llegando es precisamente porque os están animando, os están dando esta energía para que conectes, para que puedas decir sí. Puedo, sí puedo. Creo que muchos de vosotros en muchos momentos habéis subestimado vuestra propia fuerza o la habéis sobreestimado. ¿En qué sentido? Que soléis siempre pensar que una dificultad yo puedo con ello y además podéis tener la tendencia a actuar solos, a actuar siempre, venga, yo puedo, le pasa algo a alguien, yo soy el que lo soluciona, le pasa algo a Pepito, yo lo voy a solucionar, Pepito no le salen las cosas bien, yo voy a salvarle la existencia y al final, cuando vosotros necesitáis ayuda, puede ser que no haya nadie. ¿Pero por qué? Porque os habéis convertido quizás casi en ese rol paternal, ¿de acuerdo? Y habéis evitado o habéis infantilizado quizás a personas que teníais alrededor. Y ojo, con esto no os lo estoy diciendo ni para que os sintáis culpables ni nada por el estilo, más bien para que aprendamos a ver qué patrones hay detrás y por qué al final muchas personas quizás no responden de la manera más adecuada. Esto puede ocurrir muchas veces cuando acabamos, por ejemplo, atrayendo parejas que no tienen ningún tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque esas personas ya asumen, ¿de acuerdo?, que vosotros vais a llevar toda esa carga. Entonces, ¿qué ocurre? Dices, ostras, Noelia, es que siempre me encuentro con el tipo perfil de personas que vienen, que van, que siempre les pasa cualquier cosa y soy yo la persona que tiene que estar por estas personas, pero que luego no toman ninguna responsabilidad. Pues ojo, chicos, porque esto a veces puede venir determinado. Esto puede haber sido un reto muy duro para muchos de vosotros durante mucho tiempo y que haya llegado ya un momento en el que digas, bueno, entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? Fijaros que tenemos el espejito. Y el espejito, muchas veces esta energía lo que nos está diciendo es que para poder entender nuestros propios patrones tenemos que ver el patrón o los patrones que están guiando a las personas con las que nos relacionamos. ¿Por qué? Porque lo que os comentaba, si nosotros ese exceso de responsabilidad lo tenemos llevado al grado superior, lo más probable es que las personas con las que estemos vayan a irse al otro extremo. ¿Por qué? ¿Sabéis? Como la teoría de los vasos comunicantes, que llega un momento que por equilibrio es como cuando juntas agua fría y templada, normalmente tienden a equilibrarse en un punto medio, pues estaríamos hablando de lo mismo. Entonces, a cada uno de vosotros se os manifestará de diferente manera, pero intentad analizar no solo lo que habéis estado haciendo vosotros, sino también las personas que habéis tenido delante, que os han podido estar reflejando esto. ¿Por qué? Porque si hay una energía equilibrada va a tener tendencia a atraer la polaridad. Sin embargo, si vosotros equilibráis esta energía y os abrís o conseguís rebajar esa carga y os abrís a esa energía receptiva, lo que os encontréis o las personas que puedan aparecer, automáticamente por equilibrio van a tener también que equilibrar y van a tener que activar precisamente quizás esa energía más yang, que sería como una energía más masculina, ¿de acuerdo? Recordad, os sigo diciendo que da igual que seáis hombres o mujeres, estamos hablando de energías de acción, de energías internas y de polaridad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí, pues mirar, muchos de vosotros puede ser que en este proceso estéis encontrando resistencias externas. Para algunos de vosotros quizás aún estáis intentando, pues eso, ver qué es lo que ha estado ocurriendo exactamente y por qué las cosas os han ido mal. Pero para otros de vosotros creo que ya empezáis a tenerlo claro. Y de hecho puede ser que ya estéis dando esos primeros pasos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si estáis ya decidiendo, si estáis ya, os estáis movilizando precisamente porque ya hay señales muy claras, banderas rojas que os dicen por aquí no vayas, por aquí no tires. Habéis visto interactivos, personas o libros que han podido llegar a vuestras manos que que dices, wow, me resuena y a lo mejor en el primer momento te dan ganas de tirarlo por la ventana porque te resuena tanto que te hace daño. Pero llega un momento en el que poco a poco esas señales van calando y tú vas diciendo, ay, a ver si van a tener razón. Eso, chicos, lo hemos vivido todos en bastantes momentos y hay un momento en el que uno tiene que bajar eso, las resistencias, ojo, estas resistencias, esta carta que tenemos aquí,
me puede hablar de dos cosas. Y normalmente habla de las dos cosas a la vez. Nos puede hablar primero de que nosotros mismos somos los que tenemos que soltar esas resistencias, porque ya os digo, en algunos casos tenemos tan asumido esa sensación de responsabilidad o de rol, muchas veces es un rol aprendido que nos puede costar comprender o entender hasta qué punto nos puede estar afectando. Pero ojo, porque en algunos casos lo que podéis estar viendo es que, pese que algunos de vosotros ya estáis haciendo este cambio, que para vosotros puede ser un verdadero reto, intentar ya entender la responsabilidad o el asumir las responsabilidades de otro como algo o desde un punto de vista no tóxico, sino mucho más positivo, el problema también que os puede estar ocurriendo es que os encontréis resistencias externas. Y esto, chicos, creedme que es lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno se ha convertido, digamos, en el cargador oficial de todas las personas que le rodean, esas personas se acostumbran. ¿Qué ocurre cuando les quitas eso? Pues que esas personas normalmente se rebelan. Esto pasa muchas veces, pues mirar, padres con hijos, padres con sus padres, o sea, personas con sus padres, con amigos. Al final, cuando tú ocupas o haces un rol que no te toca, las otras personas pues también se van a acostumbrar. Si has acostumbrado a ciertas personas a ejercer responsabilidad por ellos y a que esas personas no tomen responsabilidad de sus propias acciones, estas personas, cuando tú decidas, cuando acciones, cuando te muevas de esta situación, automáticamente van a saltar y se van a poner en modo tigre de bengala. ¿Por qué? Porque no les va a gustar para nada, porque no están acostumbrados. Fijaros, porque pueden ser personas que estén muy acostumbradas ya a esto y les venga bien esa situación. Entonces vais a tener que tener en cuenta que en muchos casos vais a tener que lidiar con estas situaciones, si no es que ya lo estáis viviendo o que vengáis precisamente ya de situaciones en las que estas situaciones injustas hayan venido determinadas porque hayáis tenido tanta responsabilidad que ya tampoco se valore el hecho de que podáis tomar decisiones por vosotros mismos o que dejéis las responsabilidades en manos de cada quien y de quien le pertoque, ¿de acuerdo? Esto, ojo, también lo que nos puede estar diciendo es que tenéis que tener cuidado, sobre todo si os estáis encontrando muchas resistencias externas, ¿de acuerdo? O si este proceso se os está haciendo muy duro, de quedaros pegados en el conformismo, es decir, me da igual la edad que tenéis o la que tengáis, chicos. Lo que tenéis que entender es que siempre hay una posibilidad para hacer cambios. Algunos de vosotros me diréis, Noelia, es que llevo toda mi vida, es que ya no sé cómo hacerlo. No entréis en esta energía. Hay una parte también interna vuestra que puede tener tendencia a querer conformarse. ¿Por qué? Porque quizás para muchos de vosotros implica salir del área conocida, aunque sea negativa, y eso nos ha pasado a todos. ¿Sabéis ese dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer? Pues a veces estamos tan acostumbrados que nos cuesta, pero creo que ya en muchos de los casos y para la mayoría de vosotros ya no hay marcha atrás porque las señales ya os están llegando. Ya están en camino. Para muchos de vosotros ya estáis dando los primeros pasos y ojo, aunque sean difíciles, no perdáis la esperanza, seguir para adelante porque eso os va a ayudar también a reconectar con vosotros mismos. Cuando os encontréis resistencias, sobre todo las internas, las vais a tener que gestionar, obviamente, vais a poder empezar a reconectar, a entender dónde se produce esa desconexión entre lo que os dice la razón y lo que os dice o lo que necesita vuestro corazón. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, pero también es importante que tengáis en cuenta, de acuerdo, que esas resistencias externas van a estar ahí, que van a venir determinadas por personas quizás que aún no están preparadas para entender la conexión que puedan tener con vosotros de otra manera. Esto lo podéis aplicar, ya os digo, a cualquier tipo de relación que podáis tener. Fijaros que me gusta también mucho esta última carta porque viene muy relacionada con esta energía que teníamos aquí de la benevolencia. ¿El por qué? Fijaros que la carta de la benevolencia, ya os he comentado, es una carta también que nos remite a la capacidad de dejar ese espíritu crítico tan profundo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno tiene exceso de responsabilidad tiene tendencia a juzgar también en la misma medida a las otras personas. Si vosotros sois personas también muy rígidas con vosotros mismos, es muy posible que también lo seáis con otras. Es el momento de relajarse, es el momento incluso con aquellas personas que os puedan estar poniendo tantas resistencias, no, ojo,
ojo, no dejar que hagan lo que les dé la gana y que os maltraten ni nada por el estilo, no, pero sí que es verdad que quizás podéis empezar a verlas de otra manera, sobre todo porque vosotros os pueden ayudar en vuestra sanación y esto no implica que no toméis decisiones, sí, las podéis tomar y ya os digo que en algunos casos habrá personas a las que no les va a gustar, pero sí que podéis ver a estas personas simplemente como un reflejo que os puede ayudar hasta qué punto habéis podido estar trabajando con una energía muy desequilibrada y que os pueden además ayudar a volver a reequilibrarlo. Pero sobre todo para esto es importante que conectéis sobre todo a nivel interno, ¿de acuerdo? Y sobre todo que seáis buenos o benéficos, sobre todo, ¿cómo decirlo? O que no seáis demasiado rígidos con vosotros mismos. Es el momento también de que si os han puesto demasiada carga, si os han hecho ver la vida de una forma más rígida, tenéis que ir precisamente a intentar compensar, a ver un lado mucho más amable, mucho más tolerante y os ayudará también a fluir de una mejor manera, ¿de acuerdo? Aquí ya os digo, es importante que podáis trabajar sobre vuestras propias resistencias, que ya os digo, en algunos casos van a venir reflejadas por resistencias externas, pues eso, porque no quieran ver el cambio por comodidad en algunos casos o porque les podía venir bien, eso tenerlo en cuenta. Si estamos hablando de parejas, pues ya os digo, para muchos de vosotros podéis estar lidiando, pues ya os digo, relaciones en las que la otra persona pues no esté dispuesta a tomar quizás ningún tipo de responsabilidad, que siempre vosotros hayáis tenido la carga de la situación y que, ojo, en algunos casos podáis haber sentido pues eso, tremendas pérdidas porque al final os hayan tratado de una forma muy injusta. Si es así y estás resonando con esta lectura, es importante que tengas claro y sobre todo que estés muy atento a las señales, ¿de acuerdo? Porque sí, no te digo que vaya a ser fácil, que vaya a ser un reto importante, pero obviamente esto te puede llevar a un estado de flexibilidad mucho más importante, a ver también la vida de otra manera, de una forma mucho más tolerante y más fluida y sobre todo a conectar también con las otras personas también de una forma mucho más tolerante, quizás porque la vida no te lo ha permitido, o sea, no, las circunstancias te han llevado a un punto de rigidez y de estar tan preocupado en todo lo que había a tu alrededor de poder cuidarte o ocuparte de ti mismo, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Vamos a sacar ahora las cartas del tarot. Vamos a hacer una pequeña tirada por si nos quieren decir algún mensaje más. Pero bueno, el mensaje, chicos, de verdad es muy claro. Sobre todo, atentos, mirad, para los que queráis hacer este ejercicio, revisad, iros al pasado, ver todas estas situaciones que hayáis podido vivir de forma justa, intentar analizar cuál ha sido vuestro comportamiento y cuál ha sido el de las personas con las que habéis vivido este tipo de situaciones. Y ver si realmente no habíais asumido responsabilidades quizás que no eran vuestras e intentar ir al meollo, entender por qué realmente las asumíais. Este tipo de energías viene muy determinado cuando uno siente que la única manera de que otros les quieran o otros les acaben dando algo, aunque sean migajas, es hacer, entregar y llegar cargas de otras personas. Y eso al final, chicos, genera es como una sensación interna que puede ser realmente muy dolorosa y que además puede generar sensaciones de injusticia, ya no solo con lo que te ocurre cada día, sino con la vida en general, porque al final sientes que no se te retribuye la vida como tú estabas esperando. Así que, venga, vamos a ver, opción número 2. Vamos allá. Tenemos el Rey de Pentáculos. Mirad, chicos, puede ser que muchos de vosotros, ya os digo, y más con estas energías, que tengáis mucha energía de tierra dentro de la carta, ¿de acuerdo? Podemos hablar ascendentes Capricornio, ascendentes Tauro, mucha energía, bueno, obviamente también mucha energía Virgo, si no son ascendentes, soles, ojo, muchas lunas en tierra también, chicos, atentos. Tenemos el 2 de pentáculos, 9 de espadas, 6 de copas, tenemos la carta de la justicia, tenemos el 6 de pentáculos, tenemos la carta del mundo. Dejadme, chicos, que voy a poner aquí, ya sabéis que si no tenemos algunos problemillas con el canal. Mirad, chicos, vamos a ver porque aquí hay tela y de hecho nos están reafirmando un poco la energía. Mirad. Lo que os comentaba, aquí tengo personas, muchos, o ya os digo, o que tenéis mucha energía de tierra, por ejemplo, en vuestra carta, o que se os ha obligado, en cierta manera, disculpadme,
a ejercer esta energía, ¿de acuerdo? Pero sois personas que tenéis tendencia a ser muy sólidas, a querer disfrutar también de lo conseguido, pero que también podéis convertiros para un pilar para otras personas. Sobre todo quizás además con la energía de tierra, ya sabéis que la energía de tierra normalmente le cuesta moverse, es una energía normalmente densa, más lenta, y fijaros que tengo mucha tierra dentro de esta lectura. Tenemos aquí el 6 de pentáculos, tenemos el 2, tenemos el caballero de pentáculos, es como mucha energía de lentitud. Vosotros podéis ser personas que intentáis dar estabilidad o generar estabilidad a todo lo que os rodea, pero lo que tenéis que ver es a costa de qué. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Mirad, aquí para muchos de vosotros podéis estar lidiando con miedos importantes. Esto lo que me puede estar diciendo, y ya os lo he comentado antes, en algunos casos puede venir ya desde la infancia. Tenemos aquí el 6 de copas, tenemos la justicia, que tengáis alguna situación que viváis incluso del pasado, de vuestra, pero infancia, en la que tuvierais que, pues eso, que vivierais miedo, épocas también, ojo, de inestabilidad, y tengáis la necesidad o la compulsión de querer siempre mantener orden a vuestro alrededor, y que precisamente por estos miedos acabéis haciendo quizás cosas por otras personas que, ojo, o a veces nos han pedido, o que por resonancia al final esas personas asumen que sois vosotros los que os vais a dedicar a hacer este tipo de cosas. Con estas cartas, fijaros, el 6 de copas y la justicia, me puede estar hablando también de energías kármicas. En algunos casos podemos hablar de vuestra infancia, ojo, pero para otros podemos estar hablando de energías incluso que vengan por resonancia de otras vidas. Es como una especie de lecciones kármicas, pero que viene motivada sobre todo por los miedos, ¿de acuerdo? Por sensaciones, pues eso, que pueden venir desde la pérdida o incluso desde la inestabilidad. Si habéis vivido situaciones de inestabilidad material también en el pasado, esto, ojo, a veces no solo viene determinado por cómo nos comportamos en lo material, sino también en lo emocional y en lo personal, porque al final lo transpolamos, lo que nos hace sentir seguros, podemos acabar, digamos, utilizándolo en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, al final, podéis ser personas que sois como un pedestal, como una rocadura, que intentáis dar estabilidad a todo el mundo, que intentáis ofrecerlo todo a todo el mundo, pero al final, ¿qué ocurre? Pues que os podéis quedar, pues ¿cómo os quedáis? Pues con el 6 de pentáculos, chicos. Fijaros que tenemos la carta de la justicia, que es una carta que nos habla de la justicia del hombre, para entendernos, de situaciones en las que se tienen que tomar decisiones racionales, pero fijaros que lo que tenéis justo debajo es el 6 de pentáculos. Y el 6 de pentáculos no es una energía en el fondo justa. Estamos hablando de esta energía, y ya sabéis que, por ejemplo, en el Rider-Waite, que todos más o menos lo conocéis, aparece una persona como más rica que está entregando a los mendigos. Esta energía hay que tenerla muy en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque puede ser que estéis en relaciones o hayáis vivido relaciones en las que estas dos posturas entre la persona que entrega y la persona que recibe hayáis estado jugando, no siempre vais a estar en el mismo lado. En algunos momentos vosotros podéis haber actuado como soy el benefactor o soy la benefactora de otras personas, porque podéis sentir que dando estabilidad a otras personas, el miedo al sentimiento os va a dar seguridad, os va a hacer sentir comodidad. Pero ojo, en algunos momentos quizás cuando vosotros estéis esperando que otras personas os entreguen, quizás os den también migajas o os sintáis abandonados. Entonces, ojo, porque este juego es como una especie de juego de poder inconsciente, ¿de acuerdo? En el que tú sientes que para que te quieran es como intentar mantener controladas a las personas sin darte cuenta, pero al final acabas controlado tú porque lo estás haciendo por miedo y a veces incluso de forma inconsciente. Entonces, chicos, súper importante, porque esto al final lo que trae es lo que os comentaba, esa sensación de injusticia, ese miedo. Fijaros que aquí muchos podéis estar manejándose en el miedo a perder vuestra propia estabilidad, a perder algo muy valioso, algo que os conecta con lo más interno, esa parte, esa carta del 6 de copas ya sabéis que se relaciona con la luna en Escorpio. Entonces ya os digo, puede dar esa sensación de esa obsesión por intentar mantener siempre las cosas en equilibrio y que precisamente al final luego consigamos conseguir todo lo contrario. ¿Qué tenemos aquí? Pues fijaros, tenemos la carta del mundo, tenemos el 3 de copas y el caballero de pentáculos. Esto, fijaros, aquí tenemos el 6 de pentáculos, que nos habla como de una situación en la que hay una persona que tiene un estatus superior con respecto a una persona que tiene un estatus inferior. Esto lo que me está diciendo esta carta, la carta del mundo, es que estáis ya en ese punto en el que podéis empezar a cerrar un ciclo, cerrar este ciclo del pasado, hacer ese aprendizaje kármico para los que
que ya esta energía sintáis que ya os resuena, ya que viene de mucho más atrás, porque ya sabéis que la carta del mundo es un cierre de ciclo para poder iniciar uno nuevo. Es como que ya estáis trascendiendo esta situación. ¿Pero para qué? ¿Para hacia dónde, Noelia? ¿Hacia dónde? Si cierro esto y empiezo a actuar de otra manera, ¿a qué? ¿A dónde voy a ir? Pues mirad. Vamos a ir a una situación que, ojo, os puede llevar un tiempo, ¿de acuerdo? Cuando digo un tiempo, me refiero a que, como veis, el Caballero de Pentáculos es una energía que necesita su tiempo. O sea, fijaros que por vuestra configuración es necesario que deis pasitos, aunque sean pequeños, pero esos pasitos que vayáis dando que sean estables, porque poco a poco lo que os va a llevar, fijaros, es a la energía del 3 de copas. Y la energía del 3 de copas tiene algo muy bonito y habla de poder compartir, pero fijaros que cuando vemos las energías del 3 de copas nos habla, fijaros, de un equilibrio. Fijaros que tenemos aquí el corazón y esta energía que la está rodeando. El 3 de copas, ya sabéis, por ejemplo, en el Rider-Waite, que lo tenemos representado con 3 amigos, 3 amigas que están pues alegremente bailando y celebrando. ¿Qué significa? Pues que aquí pasaríamos de vivir relaciones en las que parece que siempre uno tenga que estar dando y el otro esté recibiendo, a tener relaciones mucho más tranquilas, más equilibradas, en el que puedas compartir, puedas entregar y otras personas también te puedan entregar. Aquí dejamos el desequilibrio para entrar en una época, ojo, en la que no tenéis por qué dejar atrás la estabilidad, pero sí que esa estabilidad venga acompañada de una sensación de equilibrio. Y ojo, porque el 3 de copas es una carta también asociada a la felicidad en las relaciones. Entonces lo que significa es que el hecho de ser conscientes y empezar a liberaros de estas cargas, de esta sensación de tener que cargaros con todo para que os quieran o para que os respeten o etc., lo que significa es que podéis cambiar a un ciclo totalmente diferente con esta carta del mundo, a un ciclo más equilibrado en el que podéis llegar a disfrutar muchísimo más de vuestras relaciones personales, que es algo que podéis hacer de forma lenta, chicos. No se trata de construir Roma en un día, no, tomároslo con calma, pero es que a la que empecéis a saborear las mieles de lo que se empiezan a ser esas relaciones en las que no sientes que tengas que ir siempre tú con toda la carga y tengas que ir cargando con los problemas de todo el mundo, ¿de acuerdo? Y cada uno se haga cargo de sus propias responsabilidades, aquí de nuevo volveréis a sentiros, pues eso, con esa sensación de seguridad, de pasos y de avances, ¿de acuerdo? Así que creo que el mensaje es clarísimo, chicos, en este caso. Quizás no resonaréis con todo, pero creo que para muchas de las cosas es que es una lectura muy, muy directa, muy, muy directa, ¿de acuerdo? Y nada, mis chicos, mis chicas, de verdad, espero que os ayude esta lectura. Si es así, dejadme también en comentarios si queréis de vez en cuando que hagamos este tipo de temáticas, ¿de acuerdo? Ya sabéis que os tomo muy en cuenta cuando me pedís diferentes interactivos e intento también adaptarlos para que puedan ayudar al mayor número de personas. Ahora sí, os deseo de verdad, primero, que os cuidéis mucho, que empecéis a sacaros mochilas poco a poco si es necesario, que no tengáis miedo a las resistencias, ni siquiera a las propias, porque cuesta mucho cuando uno está acostumbrado a funcionar de una manera, cuesta hacer cambio, pero se puede, no es imposible y además tenéis cartas que os están diciendo que podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Os mando un besote inmenso, un abrazo, cuidaros mucho y nos vemos muy muy pronto. Adiós.